Buenas tardes, buenas tardes. Hoy el tema es un bajón. Un poco a mí me sensibiliza. Lo quiero traer porque creo que lo estoy necesitando. Estoy necesitando hablar del tema. Estoy queriendo ver cómo resuena esto que me animo a nombrar. Quiero hablar del mal. Y no desde una bajada de nada, porque no tengo nada que bajar, en el sentido de no tengo ninguna verdad predominante respecto de algo. Sí tengo preocupaciones, sí el tema ético es algo que me ha atravesado desde que me he hecho las primeras preguntas, quizás en mi adolescencia, de la misma manera que me empecé a acercar al tiempo, me acerqué a la cuestión del bien y el mal. Más que nada por lo transversal que es en cualquier etapa de la historia de la humanidad, ¿no? Como que tendemos a ver mucha presencia. Y desde ya, antes que lo digan ustedes, lo digo yo, no tengo una capacidad intelectual ni racional para acercarme a semejante concepto. Y le he dedicado mucho tiempo de mi vida a leer y a escuchar y a estudiar personas que le han dedicado realmente la vida entera a estas cuestiones. Le han dedicado su carrera, su tesis, su tiempo, su vida. Y realmente agradezco a esas personalidades, digo, que se han tomado tan en serio un concepto tan potente como este, porque a mí me ha salvado. O sea, en el momento en que yo me empecé a hacer estas preguntas, era muy desesperante no saber bien qué hacer con eso. Y de repente, encontrás a ciertos autores que vienen a salvarte un poco, ¿no? Te tiran una soga, digo, son cuestiones como demasiado metafísicas como para un momento decir, listo, viste, ya entendí. No, son cosas que son difíciles de conciliar. Pero bueno, ¿por qué lo vengo a traer hoy? Porque últimamente estoy escuchando como mucha conferencia o podcast o streaming, digo, cualquier comunicación, y sea cual sea la disciplina, porque digo, será más fácil verlo en política, pero lo veo en distintas formas de observar ciertas cuestiones, que es que como es este tema del mal por fuera de uno, ¿no? O sea, el mal es lo otro, el mal es todo lo que no es el sí mismo. Y a mí me preocupa. Me preocupa ¿por qué? Porque la forma en la que yo me acerco al mal, digo, ¿qué tiene de fácil ver el mal ajeno o el mal que no soy yo? Es que no hay tanta exposición de lo personal, ¿no? Uno se siente bastante a salvo cuando puede hablar de políticas de otro país, de cómo está funcionando un cierto vínculo, cuestiones familiares que no nos involucran, contextos históricos, geopolítica, es un lugar de mucha tranquilidad. Es decir, desde la forma en la que yo veo las cosas, todo eso me parece que está mal, ¿no? Pero a mí, y esto por eso digo que es quizá medio un bajón, ¿no? Es darle una cierta seriedad a ciertos conceptos. Y esta es la forma en la que cuando yo entendí que el origen del bien es el mismo que el origen del mal, en el sentido de que no conocemos nuestra capacidad de bien hasta que no conocemos nuestra capacidad de mal. Que el bien y el mal no son dos personas distintas, sino que el bien y el mal son dos cosas que conviven en nosotros mismos. Que el origen es tan profundo para ambos conceptos. Y ambos conceptos se necesitan el uno al otro, por lo menos para definirse, de la misma manera que nosotros necesitamos a otros para entendernos a nosotros mismos. Digo, porque si no somos seres sociales, no sé qué somos. ¿Y por qué traigo esto? Digo, porque el mito religioso, que no importa si uno sea religioso o no sea, pero los mitos sirven para revelar ciertas características de lo que es el ser humano, digo, desde la mitología griega a el mito de la creación del mundo, a Caín y Abel, que
muy sintéticamente, o sea, el mito de Caín y Abel son dos hermanos, hijos de Adán y Eva. Serían en la historia los primeros seres humanos, ¿no? Porque a Adán y a Eva los crea Dios. Bueno, ellos serían dos hijos de... Bueno, ¿qué pasa? Situación, por diversas situaciones que no, digo, no me voy a meter, pero básicamente era que Dios felicitaba mucho a Abel y no lo felicitaba a Caín. Tiene mucha más profundidad que eso. Y Caín no da más, de celos, de resentimiento, de por qué no yo, y lo mata, ¿no? Mata a su hermano. Entonces, ¿por qué es tan simbólico este mito? Porque nuevamente, en el relato vemos dos entidades opuestas, o sea, son hermanos, pero son dos personas distintas. Bueno, lo que viene a mostrar el mito es que son uno, ¿no? Caín y Abel conviven en cada ser humano. Tenemos la capacidad de asesinar, tenemos la capacidad de venganza, tenemos capacidad de odio. Tenemos, o sea, todos poseemos. Digo, después hay gente que más o menos... digo, esto no se trata ni siquiera de juzgar, ¿no? Es entender que todos tenemos esa potencia. Después hay gente que por diversas situaciones, digo, ya sabemos esos conflictos. Yo lo que quiero hablar es de la cuestión ética, de cómo nos relacionamos nosotros mismos con nuestras posibilidades de mal. Hacernos esas preguntas incómodas, esas preguntas que nadie quiere responder, porque ¿por qué querría responder? ¿Por qué razón mataría? Digo, la verdad prefiero pensarme como una persona que no lo haría. Ahora, es en el compromiso que tiene vivir, en el momento que uno dice yo esta vida la quiero vivir. Requiere, o sea, hay una responsabilidad por conocer esas partes de nosotros mismos que no nos gustan, entenderlas, recorrerlas. Digo, y esto lo he dicho en algún otro video, o sea, uno nunca sabe quién es hasta que tiene la acción que se lo demuestra. Digo, hay una idea del impulso como algo reactivo, pero esa reacción se puede educar, ¿no? Uno es lo que es, pero uno también puede elegir quién quiere ser. Y para saber quién quiere ser uno, es fundamental esas preguntas incómodas. Digo, porque uno empieza a generar ese ecosistema de lo personal y empieza a entender qué cosas lo despiertan para hacer maldades. Yo me he preguntado a lo largo de mi vida, y me lo sigo preguntando, ¿en qué soy muy mala? Y no mala en capacidades, no es tipo, no tenés buena memoria. ¿En qué cosas puedo ser mala? Vérmelas. O sea, ¿por qué es tan potente la imagen del espejo? Es verse a sí mismo. En el momento que pensamos que el mal es lo otro, renunciamos a esa conversación interna de uno con uno mismo en sus peores pesadillas. En el momento que se piensa que alguien tiene la capacidad para no ser malo y que lo malo es lo otro, es un problema. Es un problema a nivel social. Es un problema a nivel humano. Porque no nos hacemos responsables del todo de lo que somos. Y en la idea somos todos, queremos ser buenos. Pero digo, hay algo humano, demasiado humano, que es que somos bien y mal. Y que, digo, a mí me es un buen ejercicio, ¿viste? ¿Quién hubiese sido yo en el siglo XIX en Francia? ¿Quién hubiese sido yo en el siglo XX en Alemania? ¿Quién hubiese sido yo en el siglo II? Digo, recorrer esas zonas, a mí me parece que nos nutre más, nos humaniza más y nos damos cuenta que bajamos un poco más la cabeza, que no es tan fácil, que no la tenemos clarísima, que quizás se puede denunciar muchísimo el mal ajeno, obvio, lógico, digo, hay cosas que son horroríficas, digo, observemos eso, denunciémoslo, pero en ningún momento pensemos que nosotros no tenemos esa capacidad, porque creo que
ahí está la seriedad del tema y no es para ser bajonera ni nada, pero creo que es algo que hoy en día no sé por qué no lo queremos hablar. Digo, nadie se salva. Entonces, ¿por qué me sensibilizo? Porque, y lo digo siempre en respecto a distintas observaciones, pero es como, en el momento pensamos que lo tenemos todo resuelto, me asusta. Digo, porque hay muchas cosas que no podemos resolver, muchas cosas que están por fuera de nosotros mismos, condiciones, digo, el mundo globalizado es gigante, nos excede. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer en un mundo que por momentos me resulte hostil o en un mundo que tenga maldad? Digo, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo trabajar en ser lo más bueno que puedo ser. Y para hacer eso no es solo que se alimenta la bondad, sino que también se reconoce la maldad. Se invita a ser parte de uno. Esas cosas de uno mismo que nos molestan, que no nos gustan. Esas acciones que hemos lastimado. Revisar toda esa parte, porque en todo eso que no se puede controlar sí hay algo, que no necesariamente se puede controlar, pero se puede observar, se puede educar, se puede administrar. En ser consciente de eso uno intenta no reprimirlo y intenta buscar esos canales de liberación. Es básicamente renunciar a esa animalidad primitiva. Somos personas con conciencia. En el momento que esa conciencia no trabaja para lo mejor, puede ser nuestra parte más vulnerable. No somos animales como los perros. Tenemos esa conciencia, tenemos esa capacidad de organizarnos, de administrar, ¿no? Como, quizás es un poco eso, es como, a mí la imagen de bajar un poco la cabeza me tranquiliza un poco, ¿viste? Porque es como, che, pero pará, ¿viste? ¿Y vos? ¿Viste? Todo eso, pero ¿y vos? Y bueno, no me es fácil. Para eso requiere tiempo, requiere de mucha honestidad, requiere de mucha valentía, como vérselas con la sombra. Y quizás no es la sombra la forma de decirlo, ¿viste? Pero porque la sombra quizás funciona más como miedo, pero como literalmente las dos partes de uno. Y comprometerse como a esas preguntas. Y decir, bueno, no lo tengo tan claro, ¿viste? Porque hay una película que se llama Fuerza Mayor, recomendadísima por excelencia, y traigo este ejemplo porque justo estaba leyendo una cosa que había escrito más de chica cuando estaba estudiando uno de estos temas en la facultad, y la escena hay una familia, o sea, una madre, un padre y dos chicos en un centro de esquí. Y hay una avalancha y la película muestra que el padre de familia agarra su teléfono y se retira, ¿no? Se retira de la situación. ¿Qué pasó con la madre y los hijos? Bueno, bendiciones para todos y todas. Se salvan, no hay ninguna catástrofe. Pero ¿qué pasa en ese matrimonio y en esa familia? Algo se rompe. Porque esa persona, impulsivamente, se ocupó más de su supervivencia que de la de su familia. Entonces, mi profesor, que me ha liberado de muchas angustias a lo largo de mis estudios, hacía mucho foco en esa acción, ¿no? Y decía, eso es algo que uno podría ver, eso es una reacción impulsiva, ¿no? Bueno, supervivencia, pum. Pero si uno trabaja de antemano ciertas cuestiones éticas de uno mismo, si uno se pregunta qué haría yo en este momento, si uno se ordena, si entiende dónde está la prioridad, si entiende que en esos impulsos se reaccionaría mucho mejor en esos impulsos de si uno ni lo trabajara, ¿no? Vean esta película, es buenísima. Es obviamente escandinava, y bueno, tiene todas las películas. Ruben Östlund se llama.
no lo sé decir también porque no conozco tanto el idioma, pero él hace unas películas maravillosas respecto a estos temas, ¿no? Como las cuestiones más éticas. Y quizás hoy es un poco eso, como bajar un poco la cabeza, invitarlos a bajar un poco la cabeza, a, a pensar, a reflexionar de uno mismo, bueno, qué no gusta, qué incomoda, hacernos esas preguntas que hacen que expandamos como esas zonas, bueno, que no queremos ver. Digo, ¿por qué las querríamos ver? Es incómodo, pero bueno, pero si nos comprometemos con que no queremos tanto el mal, queremos más el bien, que no se trata de que los malos mueran y los buenos vivan, sino se trata de que todos seamos muy conscientes de nuestras dos partes, que no son proporcionales. Yo, bueno, creo en eso y eso, me cansé de que el mal esté afuera. Somos, digo, esas dos cosas conviven en nosotros mismos y bueno, qué fiaca, es la condición humana. Es la condición humana. Y hay veces que le pongo el foco a eso, más allá de que me interese mucho más hablar quizás acá de cosas más livianas, más, no sé, entretenidas. Hoy quise hablar de esto. Y bueno, espero que sea bien recibido, que se pueda seguir charlando. Eso. Listo, voy a cortarla porque bueno, ya creo que, nena, vamos a cortarla, vamos a seguir viviendo este día. Gracias por escuchar igual. Sé que el próximo vengo con algo más jovial, y entretenido. Pero bueno, esto va a quedar acá. Lo escuchará el que lo quiera escuchar. Muchas gracias. Adiós.